Entonces ya recurro a otros materiales como el bronce, ¿va? Entonces, pero el acero tiene mayor resistencia mecánica. Entonces es más utilizado. Ahora, ¿cómo lo voy a recondicionar? Eso es otra cosa. ¿Cómo voy a reacondicionar un diente de engranaje? Puede ser cortando una sección, como dices, o pineando. Así es un diente, se puede pinear y después calzar con electrodo, base níquel, ¿verdad? Entonces el níquel es elástico, ¿verdad? Y por eso se utiliza para recondicionamiento todo lo que es base de níquel, ¿verdad? 100% níquel o 60-40. 60 de hierro y 40 de níquel, ¿verdad? Entonces, por ahí puedo yo ir jugando. Pero ese colchón es lo que me permite a mí tener una buena calidad de soldadura, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya el tema de soldadura de fundiciones, ¿verdad? Gracias, ingeniero. No, no hay pena. Esas patitas de estos motores de eléctricos también, como el que me mostras aquí en la foto, ingeniero Juan, también esas patas donde van anclados se quiebran constantemente. Y no es por la fundición gris. ¿Alguna otra aporte ahí? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Entonces hay materiales que sí se complican. El hierro es complicado. Es complicado, pero sí se puede. Solo que hay que tomar ciertos cuidados para el reacondicionamiento. Es común hacerlo, sí es común hacerlo, porque hay mucho de ese material en la industria. A pesar que es el cuarto elemento de mayor abundancia, pero tiene más aplicaciones todavía que el aluminio, que es el tercer elemento de mayor abundancia sobre la Tierra, ¿verdad? ¿Dudas, inquietudes, aportes? ¿Aló? ¿Servirle? Sí, a la orden, mucho gusto. Ay, ay, ay. Vaya, ya. Correcto. Es un taller de bloc de esquina. Se ven dos antenas aéreas arriba. Ahí toca el timbre, en una puerta pequeña, dice oficina ahí. Sí, correcto, negra. Así es. Dele pues mi amigo a la orden. Muy bien. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué son las consideraciones que yo debo de tomar en cuenta en el momento de hacer un bisel? Vamos a aprender un poquito qué es un bisel. Solo quiero hablar de algunas situaciones en el momento en que... Uy, lo hice muy grande. Muy bien. ¿Qué debo yo de tomar en cuenta o qué cuidado debo de tener en el momento de la elaboración de un procedimiento de soldadura? Aquí estoy hablando de solo una placa. Este podría ser el caso de un reacondicionamiento.
¿Qué consideraciones debo yo de tomar en cuenta? Ahorita no estoy hablando de un material en específico, sino solo estoy hablando de una pieza cualquiera. Es el grosor de las planchas, de las placas que vamos a hacer. El grosor. Tienes razón porque, por ejemplo, yo en este caso, yo le puse talón, a esto le voy a denominar yo talón. ¿Por qué yo le puse talón acá? El espesor. ¿Por qué yo le puse el talón acá? ¿Qué podría yo estar asumiendo acá? ¿Cómo va a ser mi aporte? O sea, ¿cómo voy a aplicar mis cordones de soldadura acá? Peor cuando es multipasada, lo voy a dibujar en Corinto. Entonces, tal vez ahí les ayuda a les ayuda a poder contestar la pregunta. Yo voy aplicando aquí mis cordones de soldadura. ¿Qué consideraciones son importantes? ¿Qué estoy asumiendo yo si estoy dejando algo así? Vale. Miren, pues, si yo estoy dejando algo así en mi diseño, estoy diciendo que voy a hacer el repelado. ¿El repelado qué significa? Que, que yo tengo suficiente espesor para poder romper con el molador aquí. Tener cuidado en la penetración. ¿Por qué debo tener cuidado en la penetración? Porque si no tomo las consideraciones, este puede ser el inicio de una falla. El inicio de una falla. Sí. Entonces, para garantizar, yo debo de hacer un repelado. Entonces, como moladura, yo voy a romper acá. Voy a romper. Puede ser así, en el caso si fuera una fundición, o puede ser así. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener. Entonces, sí es, por eso sí estoy de acuerdo con lo que el compañero decía. Sí estoy de acuerdo en el espesor del material, porque se debe de tomar en cuenta para poder hacer un reacondicionamiento de mi pieza. Entonces, sí estoy de acuerdo. Hay, hay situaciones donde sí se permite el poder trabajar en ambas partes, pero hay situaciones en que no se permite trabajar en ambas partes. Por ejemplo, cuando son chapas delgadas. Cuando son chapas gruesas, sí yo puedo hacer, dejar un talón, ¿verdad? Poder hacer un repelado, ¿sí? Y poder hacer. Pero tomar en cuenta que también la sobremonta. Esto es la sobremonta. Lo voy a tratar de dibujar aquí. Sobremonta. Ahora, cuando es un reacondicionamiento de una pieza, pues no hay mucho. Si yo dejo sobremonta, pues económicamente no, pero si ya son 1.000 metros de soldadura, ya uno sobremonta,
ya significa un costo adicional que yo tengo que tener cuidado, porque si no estoy dejando material por gusto. Va. ¿Qué más? ¿Qué otra consideración en el momento de la soldadura? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué podría ser esto que voy a dibujar aquí? ¿Qué podrían ser estas zonas aledañas? Estas zonas aledañas al cordón de soldadura. La zona afectada por el calor. Exactamente. Se podría decir la zona afectada por el calor o en algunos sectores zonas afectadas térmicamente. Es exactamente lo mismo. Zona afectada por el calor y zona afectada por térmicamente. ¿Qué es lo preferible para mí? Que esto sea lo más pequeño que sea posible. Esto es lo mejor para mí. Que la zona afectada por el calor sea lo menos que se pueda. Lo menos que se pueda. ¿Sí? Lo menos que se pueda. Entre menos área esté afectada por el calor, mejor. ¿Qué estructuras son las que tendré a formar aquí? Si en caso no tomo las consideraciones adecuadas que me puedan causar problemas. ¿Cuáles serían las estructuras perjudiciales? En el caso del acero, ¿cuál sería? ¿Alguna idea? La martesita. La vainita. Podríamos poner la trostita. Estas son estructuras no deseadas, ¿verdad? No deseadas. No deseadas. ¿Qué más? ¿Qué otra consideración en el momento del cordón de soldadura? ¿Qué más podría tener? Aquí involucra también el diseño de puntas. Principalmente, yo debo de tomar en cuenta el diseño de puntas, ¿sí? Debo de tomar en cuenta, por ejemplo, bueno, ya hablamos del talón, ya hablamos de la sobremonta. ¿Qué más? Obviamente el metal base, ¿verdad? El metal base, porque, por ejemplo, si fuera un hierro colado, el bisel tendría que ser de canto redondo. ¿Sí? ¿Sí? Yo debo de eliminar los cantos agudos, ¿verdad? Porque eso es perjudicial. ¿Sí? Esto lleva un diseño. Esto lleva un diseño. Esta altura lleva un diseño. ¿Sí? El espesor concurrente lleva un diseño. ¿Sí? La abertura esta lleva un diseño. ¿Sí? La profundidad del bisel lleva un diseño. Todo esto lleva un diseño, ¿sí? No es solo así por así. También tiene mucho que ver
por ejemplo, la responsabilidad del que se lleve a cabo. O sea, ¿para qué sirve? Ya sea el diseño de puntas o ya sea un reacondicionamiento de una pieza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo debo de saber, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿dónde va colocado también el diseño? Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar materiales celulósicos. Yo puedo utilizar materiales rutílicos. Yo puedo utilizar materiales básicos. Todo esto yo puedo llegarlo a saber. Por ejemplo, si en lugar de estar mi cordón de soldadura, así como ustedes lo ven, no sé si lo logro poner de lado. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a soldar vertical descendente o vertical ascendente, entonces yo tengo que tener claro que necesito un electrodo celulósico para que la solidificación sea rápida, para no tener caída de gota, ¿sí? Entonces, el diseño lo tendría que cambiar si fuera en posición vertical, ¿sí? Vean, esto es para cuando voy a soldar vertical, ya cambia el bisel, dependiendo de lo que yo vaya haciendo, ¿no? Entonces el bisel ya cambia en forma de K, ¿verdad? Entonces yo puedo ir cambiando el diseño dependiendo de lo que yo vaya haciendo, ¿verdad? Sí, entonces, con esto les voy a entender que todos esos factores se toman en cuenta en el momento en que yo voy a diseñar un procedimiento. Yo puedo perfectamente inspeccionar un procedimiento, ¿sí? A través pero lo más importante es el diseño. Aquí es básico, ¿verdad? Yo no le puedo, ahora, también va a depender la resistencia mecánica. La resistencia mecánica de mi diseño va a depender mucho. Por ejemplo, si voy a soldar vertical descendente o vertical ascendente, necesito utilizar electrodos celulósicos para que la solidificación sea rápida. Si yo voy a soldar, por ejemplo, balcones, puertas, donde la responsabilidad es poca, utilizo electrodos rutílicos. Pero si ya voy a hacer un tanque aéreo, ¿sí? Donde ya las fuerzas de presión, pongámosle un tanque, un almacenamiento de un gas. Entonces me tengo que ir a un electrodo básico. No me queda de otra. ¿Por qué? Porque ese es de bajo contenido de oxígeno, ¿sí? Entonces, y eso lo hace muy bueno para alta presión. Recuérdense que algo es venenoso para
para la soldadura es el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos elementos los debo de evitar. Por eso es que existen procedimientos como el ajetado. Por eso es que existen procedimientos como el agemado. ¿Por qué? Porque esos crean un ambiente, rodean el cordón de soldadura en un ambiente, ¿sí? Una atmósfera que lo protege contra estos elementos tan dañinos. Entonces, regresando a este tema, el procedimiento debe de incluir también un material de aporte. Y dependiendo de la aplicación donde se vaya dando, si yo con un rutínico para hacer un balcón, para hacer una puerta, no necesito electrodos básicos, ¿verdad? Simple y sencillamente, con un electrodo rutínico puedo salir del proceso. Pero ya cuando se trata de un almacenamiento, por ejemplo, yo voy a tener un gas a presión, entonces sí ya necesito un material de apoyo que me incorpore esa calidad y esa resistencia mecánica. Por eso está que existen, por ejemplo, un electrodo rutílico, un electrodo celulósico y un electrodo básico, ¿verdad? ¿Sí? Estos existen hoy en día, ¿verdad? El celulósico, el rutílico y el básico. ¿Sí? ¿Quién agrega mayor resistencia mecánica? Las últimas dos cifras dan la resistencia, perdón, las primeras dos cifras dan la resistencia mecánica. Obviamente, este tiene 70,000 libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada. Este agrega 70,000 libras por pulgada cuadrada, igual que este. La diferencia es de lo que estén compuestos los materiales. Ya vamos a ver cuando veamos la presentación de aceros al carbono, vamos a ver a detalle cada uno de estos materiales de apoyo, ¿verdad? De qué están hechos, para qué sirven y todo. Ahorita lo que yo estoy haciendo es algo general, estoy hablando de algo general de lo que nosotros nos podría incluir. El aporte térmico. Si el aporte térmico es importante. No todos los procesos de soldadura involucran, dan el mismo aporte térmico. Hay algunos que son más agresivos, hay otros que son menos, hay otros preferibles por esa circunstancia, otros no. ¿Sí? El metal básico. ¿Por qué el metal base, perdón? ¿Por qué yo voy a utilizar? Ustedes han visto que cuando están las ventas de comida informal, ellos prefieren el hierro fundido. ¿Por qué no prefieren el hierro inoxidable, el acero inoxidable? Si esto es mejor para las cuestiones de alimento. Y el hierro fundido lo que pasa es que tiene mayor temperatura acá, ¿verdad? Mientras que el acero inoxidable es muy corto su campo de calor, ¿verdad? O sea, con poca temperatura yo el hierro fundido lo tengo caliente toda la plancha, mientras que en el acero inoxidable la parte térmica es corta. Entonces, por eso es que no se prefiere el acero inoxidable y sí se prefiere el hierro fundido, ¿verdad? Aunque este obviamente es un poquito más contaminante para la salud que este, ¿verdad?
¿Dudas, inquietudes o algún aporte que quieran hacer? Ingeniero, disculpe, yo solo tengo una duda con la famosa sobremonta. Mi duda va más relacionada, bueno, ya mencionó que obviamente mientras más sobremonta haya, pues el costo se va a incrementar, pero por cuestiones de estética o de uno como ingeniero al momento de realizar una soldadura y dejarle sobremonta, ¿es correcto dejarle la sobremonta a esa soldadura? ¿O es ideal siempre que haya sobremonta, es excedente, la tengo que eliminar de la pieza soldada? Esa es mi duda. Sí, no está bien tu inquietud, ¿verdad? Debe de haber cierta... Lo que pasa es que la soldadura se debe ver como un todo, ¿ah? Un todo. Ujú. La sobremonta tiende a ser más grande cuando tenés poca dilución. Aquí voy a dibujar la zona de dilución. ¿Eh? La zona de dilución es el área donde va a estar hecha prácticamente la liga. Y toda esta es la zona de dilución. Entonces, este es el problema de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Esta es la dilución. El problema de cuando, por ejemplo, la soldadura de aluminio, olvídate, si lo vas a hacer, por ejemplo, con un aparato de soldadura que no es el correcto, entonces te vas a dar cuenta que yo sí le deja un montón de sobremonta. ¿Por qué? Porque eh, tienen que buscar la manera de cómo exista mayor amarre. Ujú. Pero si tenés una buena dilución, hay una buena liga entre tu cordón y tu metal base, puedes eliminar perfectamente la sobremonta. ¿Sí? Pero si tenés duda de que no hayas hecho bien tu procedimiento y haya cualquier inquietud, entonces es mejor dejar la sobremonta y ayuda a la Ah, ya. resistencia mecánica. Tampoco hay que sobredimensionar la sobremonta, porque aparte del costo, también tenemos una mayor zona afectada por el calor. Todo lo que agregue calor, mayor cantidad de calor, mayor tiempo, mayor aporte, material de aporte, va a estar agregando que la zona afectada por el calor sea más elevada. Ah, ya. Ok, muchas gracias, ingeniero. Por ejemplo, hay ciertos procedimientos que la temperatura no debe pasar más allá de lo que la mano aguante. Por ejemplo, la soldadura en manganeso, el Hatfield, ¿verdad? El Hatfield, es acero al manganeso, ¿sí? Y esto acero al manganeso, inclusive se mete hasta en una pila de agua fría, con toda tu pieza, y ahí está soldando sobre el agua. No sobre el agua, me refiero a que la pieza debe tratarse de no sobrecalentarla. Entonces, un procedimiento es meterla en agua, para evitar que la zona afectada por el calor sea la mínima que se pueda. ¿Me explico? Gracias, Inge, muy amable. Pero la dilución ahí entra en juego. La dilución, que vamos a ver más adelante ese concepto de dilución, verá cómo puede haber un cierto porcentaje de dilución que va a permitir tener ahí buena liga, buena lana. Gracias, Inge. El cordón de soldadura tiene que comportarse no como algo que interfiera el metal base, sino como una continuidad. O sea, se debe ver eso como parte de la pieza. Inclusive, muchas veces, mayor su resistencia mecánica. Pero también tenemos que tener cuidado porque la mayor parte de piezas ya no van a fallar por el cordón de soldadura. Van a fallar por la zona afectada por el calor. ¿Sí? Recuérdense que se están agregando tensiones residuales y esas no nos podemos, vamos a tratar la manera de disminuirlas una cosa, pero lo que es las tensiones residuales ahí se dan. Por eso es que cuando nosotros soldamos una pieza y le ponemos tensores, la amarramos y decimos, ah, bueno, aquí
no se me va a deformar mi pieza. Pero ahí cuando le quitamos los sensores, ¡pum!, suena. ¿Y esto por qué era? Por las tensiones residuales. Que ahí están, ahí se quedan atrapadas. ¿Sí? Y por eso en chapas delgadas existe una cierta deformación que se va dando en chapas delgadas. ¿Sí? Entonces, el material de aporte debe ser lo menos que se pueda para evitar las deformaciones, se va a distorsionar la pieza. ¿Alguna otra duda, inquietud, algún aporte? ¿Estamos bien? Hoy están muy calladitos, muy tranquilos. ¿O están trabajando? Ingeniero, solo una cuestión. En la bibliografía, ¿hay alguna aplicación, digamos, de los tipos de bisel en base digamos, el contenido que se va a usar en la soldadura, digamos, en un recipiente, como usted mencionó, de gas o de líquido? O sea, hay una forma de aplicación del bisel Sí, recomendado. yo te voy a compartir todo ese material. Ok, gracias, ingeniero. No te preocupes, eso. Tenemos suficiente material de diseño de juntas, se llama esa unidad, es puro diseño de juntas, Ok, gracias. donde hay tipo W, hay tipo K, tipo J, todos esos diferentes tipos de biseles que también llevan su ancho, su grosor, todo está bien diseñadito para que nosotros podamos, básicamente, como les dije al principio, también el curso va enfocado a ser inspectores de soldadura. A eso los quiero llevar, ¿va? Para que sean no inspectores certificados, que sería lo mejor, ¿verdad? Pero por lo menos en conocimiento sí poderlo tener, ¿verdad? Porque sí es importante el poderse uno meter a todo esto, ¿verdad? A todo esto de la soldadura, ¿verdad? Evitar bueno, ser un apoyo, ¿verdad? Ser un apoyo. Tampoco podemos nosotros usurpar territorios que no nos corresponden, pero sí podemos aportar nuestro conocimiento en el momento de un procedimiento de una soldadura, ¿verdad? Eso es lo que busca el curso, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Algún aporte? ¿Algún tema que quisiera que también apuntaláramos, que profundizáramos? No sé si con lo poquito que hemos hablado les hemos despertado el interés por el curso o se los hemos apagado, no sé. A ver, no se me queden callados. Sí, ingeniero, está bastante interesante. Quisiera compartir, yo cuando trabajaba en Listex, aquí en la generadora, tuve algún momento en que hubo necesidad de hacer alguna reparación en piezas, como usted indica, bases de equipos, de los motores marinos que usábamos para generación. Y era hierro fundido y teníamos un especialista ahí un señor con mucha experiencia, que ya falleció. Él era soldador de mucho tiempo, con sus certificaciones y todo el tema. Pero él en ese momento, eso fue hace como 10 años, me decía que no había una manera de garantizar las soldaduras o reparaciones eh, en piezas de hierro colado, por ejemplo. Después me comentó que había materiales, habían electrodos que se podían utilizar ya, que eran de hierro fundido, de hierro colado, ¿no? Ajá. Pero que igual él no garantizaba las reparaciones con este tipo de material. ¿Cómo ve usted eso, ingeniero?
Fíjate que ha venido, por ejemplo, como todo, ha venido evolucionando hasta la reparación. Por ejemplo, cuando encontramos una fisura en hierro fundido. Anteriormente se pensaba que haciendo un taladro acá y haciendo otro taladro acá, nosotros minimizábamos que pudieran seguir la fisura, porque el hierro fundido, ese es el problema, se empieza a fisurar y empieza la rotura. Si yo la tenía de este tamaño, a poco tiempo está así, a poco tiempo está así, y va corriendo. Pero estos taladros, que no son nada más que agujeros, evitaban esto, es la propagación de la fisura. Pero después de un tiempo se encontró que a pesar del taladro también es una interferencia del material y empezaba a fisurarse aquí. Hoy en día se ha encontrado que lo mejor es hacer cordones transversales, o sea aquí, cordoncitos, para matar lo que es la fisura. ¿Sí? Y eso, tratando de que la zona afectada por el calor sea lo menos que se pueda, ¿verdad? Y sabiendo que el níquel es el material correcto, entonces todo esto ha ayudado a la tecnología y ha hecho que el soldador se sienta más seguro. El doctor Roberto Aguilar, que es el especialista, él nos decía, ¿verdad? Y tenía justa razón, que cuando uno no tiene la seguridad de qué material base es mejor calentar. Es mejor calentar. Ahora, porque si no tenés seguridad en tu metal base, es mejor calentar. Ahora, sí, hoy en día ya las ventas de electrodo ya te venden un material de aporte que no necesita precalentamiento. El hierro fundido es bueno que necesita, que entre menos se caliente el metal base, mucho mejor, ¿no? Entonces, lo único es que hay que saber utilizar ese material, ¿no? Yo tengo estos mis libritos de la UTP que me han servido sobremanera, se los puedo compartir. Claro, la UTP puede tener su propia nomenclatura, su propio nombre, ¿no? Pero en el caso de nosotros, si se dan cuenta, la UTP siempre se basa este es un electrodo UTP 2000, pero siempre está aquí el equivalente de la AWS, que es la que normaliza todo lo que es el material de aporte a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos te ayudan porque en algunas partes tienen instrucciones de soldadura, ¿no? Instrucciones de soldadura. Entonces, pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, como la que yo te hablo acá, de que hoy en día los cordoncitos perpendiculares al cordón de soldadura es lo que ayuda a que se evita la propagación. Otra cosa es el paso de peregrino. El paso de peregrino es otra manera de evitar precalentamiento, o sea, ir soldando de aquí para acá, de aquí para acá. Ese es el paso de peregrino, de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, hay procedimientos, estos soldadores como el que mencionaba de la Listex, eran impresionantes, tenían un conocimiento bárbaro, pero hoy en día sigue la investigación de todo esto, como en todos los ámbitos de la industria, y han habido nuevos resultados, ¿verdad? Te aseguro, si él estuviera bien aquí sobre la Tierra, él diría que para matar una fisura de hierro colado habría que hacer estos agujeros.
Sí, el stop drill, que es como se les conoce a eso, se usa mucho para esto. Y sí funciona por un tiempo, ¿verdad? Sí funciona por un tiempo. Y dependiendo también si las piezas no están sometidas a muchas vibraciones, porque aquí creo que la vibración es la que más nos afecta, ¿verdad? Para que continúen este tipo de... Fíjate que no. De hecho, por eso es que es delicado el hierro fundido, porque está hecho para disipar vibraciones. Esa es una de sus funciones. Sí, de acuerdo a lo que usted nos acaba de comentar, sí, cierto. Estos agujeros y por tanto ser un disipador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pretendemos que a la Tierra ya no llegue esa vibración. Entonces, ¿qué tiene que hacer la maquinaria? La base, absorber todo eso. Entonces, ahí es donde obviamente la vibración se disipa ahí, el material está soportando. Y esa es otra de las consideraciones que por qué se vuelve delicada el hierro fundido para reacondicionamiento. Precisamente por eso. Pero estas son parte de lo que vamos a estar hablando en el curso, mis queridos ingenieros. Pues esperamos que pueda llenar las expectativas. Como simplemente eso que no es un operario, no. Quiero que se quiten de la mente eso, ¿verdad? De aquí en adelante, nosotros vamos a ser parte de esa solución al problema. No dejarle la responsabilidad. Mucho menos dejarle la responsabilidad al vendedor de material de aporte. Porque él siempre va a querer vendernos lo que él tiene. Pero nosotros siempre vamos a buscar la manera de que utilizar lo más adecuado en función de nuestro conocimiento. Esto está abierto a la investigación, este es extenso. Uno piensa, pero esto es algo que uno puede pasar horas y horas platicando del tema, ¿verdad? Hay muchos tips, hay muchas ideas, muchos nuevos conocimientos, y las personas, así como las que el licenciado mencionaba, eran increíbles para solucionar los problemas, ¿verdad? Ojalá hayan dejado un buen legado de todo este conocimiento. Antes se utilizaba la cal para para evitar un enfriamiento brusco. Hoy se utiliza la lana mineral, por ejemplo. Se envuelve la pieza en lana mineral. Y esto ayuda a que el enfriamiento no sea tan brusco. Pero, ¿qué hacían ellos? Y todavía lo hacemos, muchos de nosotros tenemos nuestro recipiente de cal. Y agarramos una pieza de hierro fundido, le hacemos sobre acondicionamiento, la metemos. Si ustedes van a un taller, yo tengo cal. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo útil. Pero también tengo la ¿verdad? Porque mi tendencia es a envolver las piezas, ¿verdad? Para evitar el choque térmico. El hierro fundido se escucha cuando se está fisurando, después de un cordón de soldadura, porque no todas las piezas se pueden meter a pesar que uno busca. Les voy a enseñar un recondicionamiento que hicimos en aquel, por ejemplo, de una caldera. Ahí se ve la lana mineral con unas grapas de hierro. Ya, se hizo el procedimiento y se le puso la lana mineral y con grapas se agarró, tratando de que el impacto del ambiente no sea. Por eso hay que hacer, por ejemplo, hay que cubrir el área. Hay que cubrir el área para evitar, cuando el lugar es muy ventoso, ¿eh? Hay que cubrir el área para evitar que el mismo aire nos pueda fisurar, principalmente cuando son materiales así tan delicados como este. Les deseo un buen fin de semana, todo con medida, nada con exceso, y nos platicamos el siguiente sábado. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Buen día. Gracias, ingeniero. Cuídense, muchachos.